conmigo a las Sagradas Escrituras y vea conmigo el capítulo 33 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 33. Y leemos la escritura, Éxodo 33, verso 17 al 19. Obviamente en esta línea no te los di porque creo que estaban ya pautados en la pantalla. Éxodo 33, del 17 al 19. Y dice la palabra del Señor: está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Qué expresión más linda esa, ¿verdad? Déjame verte en todo tu esplendor, insistió Moisés. Y el Señor le respondió: voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre, y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla, y soy compasivo con quien quiero serlo. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Sin lugar a dudas, estos pasajes bíblicos tratan de aquel día cuando Moisés se empeñó, así como nos empeñamos nosotros, en pretender ver a Dios. Yo no sé cuántos de los que aquí están se les ha ocurrido esa magnífica idea de ver a Dios o de escuchar a Dios. Desde luego, yo espero que cuando yo haya terminado, usted no insista en la idea de ver a Dios, ni de escucharlo tampoco. Pero lo que es interesante es que nosotros los seres humanos a veces nos empeñamos en experiencias espiritualistas como estas. Queremos ver a Dios, queremos escuchar a Dios, y no nos percatamos de que estos planteamientos son puras pretensiones humanas. Realmente no puede ser real que Dios aparezca físicamente a la experiencia del ojo humano. Si leemos bien las Sagradas Escrituras, la Biblia dice: los cielos de los cielos no te pueden contener. Lo que quiere decir es que mi ojo óptico se pierde en la distancia y llana y sencillamente lo que hace es que se inclina. Apenas unas decenas de millas más adelante, mi ojo deja de ver porque se inclina. Yo no puedo ver más allá de unas cuantas millas frente a mí. Pero la Escritura dice que con respecto a Dios, que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él actuamos. Lo que quiere decir es que yo no puedo pretender ver a Dios porque no hay nada que esté fuera de Él. ¿Cuántos soles existen? ¿Cuántas lunas existen? ¿Cuántos satélites existen? ¿Cuántos planetas existen? ¿Cuántas vías galácticas existen? ¿Y sabe lo que dice la Escritura? Ninguna de ellas se sale de Dios. Todas están ¿qué? Dentro de Él. Por lo tanto, pretender ver a Dios es casi una postura, por más espiritual que queramos identificarla, es casi una postura infantil, porque a fin de cuentas nadie puede ver a Dios.
Ahora, lo que es interesante es que desde luego Moisés quería ver a Dios porque él había escuchado hablar de Dios. Aarón, el sacerdote, le había hablado de Dios, pero la forma y manera como Aarón le hablaba de Dios a Moisés probablemente era conforme al Evangelio según San John. Aarón le hablaba de Dios a Moisés como él concebía que a Dios. Y hay cantidad de gente que habla de Dios como lo concibe. Y hay cantidad de gente que habla de Dios como lo interpreta. Y hay cantidad de gente que habla de Dios como lo imagina. Pero a fin de cuentas, nosotros ni siquiera tenemos la capacidad de imaginarlo. Nuestras experiencias no definen a Dios, porque Él es más de lo que yo imagino. Él es más de lo que yo pienso con respecto a Él. Él es mucho más de lo que yo creo que Él es. Por lo tanto, Aarón probablemente le contaba a Moisés, y Moisés en algún momento dado se le ocurrió y dijo: oye, yo tengo el perfecto derecho, a mí fue que me llamaron, a mí me declararon caudillo del pueblo hebreo, a mí me dieron la instrucción para sacarlo, yo tengo todas las credenciales, por lo tanto voy al monte y hablo con él y le digo a él que yo quiero verlo. A fin de cuentas, ¿quién no hubiera querido ver a aquel que les había sacado del cautiverio? La historia termina diciendo que hubo un concepto teofánico, una aparición de Dios, donde simplemente Dios le dijo a Moisés: te voy a mostrar mi espalda. Y desde luego yo creo que Moisés lo que vio fue una célula de Dios y pensó que estaba viendo la espalda. Ahora bien, ¿saben lo que es interesante? Que Dios le dio a Moisés una oferta más excelsa. Que Dios le dio a Moisés una oferta más esplendorosa. Le dijo: mira, en lugar de ver mi espalda, en lugar de ver mi físico, en lugar de ver físicamente cómo soy, yo te doy la oportunidad de que me veas con los ojos que tienes que verme. Porque desde luego hay algo más excelso de Dios que debemos conocer, más que un rostro o que un aspecto. Porque a fin de cuentas la Biblia dice que Dios es espíritu. Y el conocimiento que debemos tener de Dios no es físico. El conocimiento que debemos tener de Dios es un conocimiento espiritual. Por lo tanto, si usted observa bien el verso con el que se inicia la conversación, Dios le dice a Moisés: mira, yo te puedo mostrar de mí algo mucho más excelso, mucho más glorioso, mucho más profundo. Yo quiero que tú veas de mí no mi rostro. Yo quiero que tú veas de mí no mi espalda. Yo quiero que tú veas de mí no mi aspecto físico. Porque a fin de cuentas Dios no tiene aspecto físico. Dios es ¿qué? Espíritu. Yo quiero que tú veas de mí mis cualidades más excelsas. ¿Y sabe qué quiero que veas de mí? Quiero que veas de mí mi bondad. Quiero que veas de mí mi clemencia. Quiero que veas de mí mi compasión. Y a mí me parece que en lugar de pretender, en medio de una oración, en medio de un anhelo, en medio de una aspiración, en lugar de pretender ver físicamente a Dios, lo que cada cristiano y cada cristiana debe perseguir es ver las cualidades excelsas de Dios. Mira lo que dice la Escritura. Dios ofrece a Moisés y le dice: mira de mí mi bondad. ¿Y qué es la bondad de Dios?
La bondad de Dios no es otra cosa que una inclinación natural hacia el bien. ¿Sabe algo? La Biblia dice con respecto a Dios que en Él no hay sombra de variación. Lo que esto quiere decir es que en Dios no hay un ápice de maldad. En Dios no hay un ápice de error. En Dios no hay un ápice de falla. La bondad de Dios lo que manifiesta de Él es una inclinación natural hacia el bien, para que de esta manera nosotros podamos entender el carácter de Dios como un carácter suave, como un carácter amable. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú y yo veamos de Él? No es lo que imaginamos. A veces yo me topo con gente que a la hora de imaginarse a Dios, ven a Dios como un huraño. Ven a Dios como alguien con rostro duro. Ven a Dios como alguien que tiene en su mano un pedazo de madera para golpear a cualquiera que comete un error. Ven a Dios como alguien que llana y sencillamente es vengativo. De hecho, yo me topo con gente que no se siente satisfecho cuando leen en la Biblia que dice Dios es amor. Buscan la coletilla de otro pasaje bíblico para decir, pero también es fuego consumidor. Como si no les satisfaciera solamente el entender que Dios es un Dios de amor, que Él es un Dios de gracia, que Él es un Dios de misericordia. ¿Qué es lo que plantea la Escritura? Mire, en ninguno de los salmos, de los 150 salmos, aparece una expresión de los salmistas elogiando la cabeza de Dios, elogiando la espalda de Dios, elogiando el pecho de Dios, pero sí aparecen decenas de expresiones elogiando la bondad de Dios. Por la bondad del Señor no hemos sido consumidos, porque nuevas son sus bondades, porque Él renueva su bondad para con nosotros constantemente. ¿Y qué es lo que nos quiere plantear la Escritura cuando nos habla de la bondad de Dios? Un entendimiento claro y perfecto de un carácter suave, de un carácter amable, de un carácter que siempre está inclinado hacia el bien. Dios no quiere. La Biblia dice todo don perfecto y toda buena dádiva proviene del Padre de las luces. Dios no quiere ningún mal sobre la vida de sus hijos. Dios no quiere ningún mal sobre la vida de sus criaturas. Por el otro lado, dice la palabra del Señor que Él anhela y desea que nosotros conozcamos de Él su clemencia. Y me encanta el concepto bíblico de la clemencia. De hecho, el concepto bíblico de la clemencia es lo que ha dado paso a la interpretación de las leyes romanas que todavía al día de hoy, se exponen en los códigos y en las leyes del mundo. Mire lo interesante. Un hombre puede cometer un delito, puede ser culpable del delito cometido y puede ser inclusive incurso del delito cometido y puede llegar a la cárcel por el delito cometido. Sin embargo, al gobernante del país se le da la facultad para ejecutar sobre un reo lo que se denomina como la clemencia ejecutiva. ¿Y sabe lo que esto quiere decir? Lo que esto quiere decir es que ese gobernante tiene en su facultad la aplicación de la justicia, pero en lugar de aplicar la destrucción al individuo, lo que hace es que lo restaura. En días pasados en los periódicos del país apareció un artículo que decía con perfecta claridad las estadísticas de los gobernantes con las clemencias ejecutivas que habían dado. Y planteaban a ver quién había dado más clemencias ejecutivas. Pues eso es lo que plantea Dios cuando le dice a Moisés: hay algo más excelso de mí
que ver mi espalda es mi clemencia. ¿Sabe por qué? Porque lo que hace salvo al hombre, lo que hace salvo a la mujer frente a Dios, no es que ignore su pecado, no es que ignore su error. Lo que hace salvo al ser humano frente a Dios es que acepte su culpa, es que acepte su pecado, es que acepte su error. Y es como consecuencia de ello que el ser humano entonces tiene la oportunidad de ver de Dios uno de los elementos más excelsos, su clemencia. La clemencia que llana y sencillamente se aplica mediante la gracia en la justicia, reconociendo que el poder de Dios es mayor para restaurar que para destruir. A fin de cuentas, ¿qué es lo que Dios quiere que tú y yo conozcamos de Él? Que conozcamos su bondad y que conozcamos su clemencia. Pero Él le dice a Moisés: hay algo más todavía que yo quiero que tú conozcas de mí, más que mi aspecto físico, más que una parte de mi cuerpo. Yo quiero que tú conozcas de mí mi compasión. Yo no sé si yo lo estoy defraudando a usted en esta noche, porque probablemente usted llevaba un sueño constante. Algún día yo voy a ver al Señor, y yo le estoy pidiendo al Señor que se me aparezca en el cuarto. Y ahora yo le estoy diciendo que en lugar de pretender ver físicamente a Dios, en lugar de ello, yo le estoy desafiando para que en lugar de ver su físico, usted tenga una clara comprensión de su bondad, una clara comprensión de su clemencia y una clara comprensión de su compasión. ¿Qué es la compasión en Dios? La compasión en Dios es el atributo que lo lleva más que a dolerse de la desgracia del ser humano. Es un entendimiento pleno del dolor, junto con el deseo de poder aliviarlo. ¿Sabe? Nosotros somos étnicamente padres del ay bendito. Pero el ay bendito no resuelve mucho, ¿sabe? El ay bendito no resuelve nada. Cuando a usted le dan la noticia de alguien que está pasando por una situación de crisis y usted dice: ay bendito. Pero con el ay bendito no le resuelve absolutamente nada a nadie. Usted puede ver a una persona en la calle tirada en el suelo y usted pasa por el lado de ese: ay bendito. Pero con el ay bendito usted no lo levanta. Usted puede ver a un niño desnudo, a un niño hambriento, y usted puede sorprenderse, llenarse de emoción diciendo: ay bendito. Pero con el ay bendito, ¿qué? Usted no hace absolutamente nada. Dios es el Dios que dice: ay bendito. Pero juntamente con el ay bendito, Él camina en dirección a buscar un paliativo, una alternativa para ayudar al ser humano en desgracia. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú conozcas de Él? ¿Qué es lo que Dios desea que tú conozcas de Él? Lo que Dios desea que tú conozcas de Él es su bondad. Lo que Dios desea que tú conozcas de Él es su clemencia. Lo que Dios desea que tú conozcas de Él es su compasión. Lo que Dios desea que tú conozcas de Él es su amor. Lo que Dios desea que tú conozcas de Él es su misericordia. Vamos a olvidarnos de cuentos infantiles dentro del marco de un espiritualismo que no abona la experiencia de la fe. Vamos a conducirnos en la madurez cristiana que todos y cada uno de nosotros venimos obligados a desarrollar. Vamos a entender que en lugar de pretender tener visiones y experiencias espiritualistas, podamos tener una clara comprensión de quién es Dios
y vamos a actuar de acuerdo al modelaje de su gracia, de su misericordia, de su bondad, de su clemencia y de su compasión. Es interesante que en las Sagradas Escrituras se describe a Jesús como la imagen misma del Dios invisible. Y se describe al Espíritu Santo como el dador de la gracia de Jesús para los creyentes. Es decir, en la persona de Jesús, están las cualidades eternas de Dios. Y por lo tanto, un hombre y una mujer que ha conocido a Jesús. De hecho, usted y yo tenemos una bienaventuranza extraordinaria. Porque ¿sabe lo que dice la Escritura? Somos bienaventurados porque hemos creído en Él sin haberle ¿qué? Sin haberle visto. Esa es una gran bienaventuranza. Esa es una gran bendición. Creemos en Él sin haberle visto. Ahora, es interesante que ese Dios del cielo, de quien Moisés tenía tanto empeño de ver, aunque fuera su espalda, de quien Moisés tenía tanto empeño de ver, aunque fuera algún elemento físico de él, ese Dios del cielo está interesado en que más que conocer un aspecto físico, tú y yo podamos conocer las dimensiones de su gracia y las dimensiones de su virtud. ¿Y sabe cómo se manifiesta esa dimensión de su gracia? Se manifiesta en Jesús. Si alguien quiere ver a Dios, tiene que mirar a Jesús. Él es la imagen misma del Dios invisible. Si usted me permite parafrasear el texto, a Dios nadie lo ha visto. El que quiera ver a Dios tiene que mirar ¿a quién? A Jesús. Así de simple es la ecuación. ¿Quieres ver a Dios? No lo ves. ¿Quieres ver a Dios? Míralo en Jesús. ¿Entiende eso? ¿Quieres ver a Dios? ¿Pretendes mirar a Dios? No lo vas a mirar. Él es espíritu. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. En Él vivimos, en Él actuamos, en Él estamos. Él está fuera de toda categoría universal y cósmica. Ahora, ¿quieres ver a Dios? Tienes que verlo a través de Jesús. La Biblia dice que hubo un hombre que se acercó a Jesús y de forma muy pretenciosa le dice: mira, chicos, si lo único que nosotros necesitamos para resolver todo nuestro problema existencial es ver al Padre, muéstranos a Dios y nos basta. ¿Y cuál fue la respuesta que Jesús le dio a él? Óyeme, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ahora, fíjate el dato interesante. En las Sagradas Escrituras, Marcos capítulo 10, verso 46 al 52, vamos a ver a Dios en la persona de Jesús y vamos a ver cualidades de Dios. Dios le dice a Moisés: quiero que de mí veas mi bondad. Y sabe lo que dice la Escritura, que a través del ministerio de Jesús la gente vio su bondad. Marcos capítulo 10, verso 46 al verso 52, dice la palabra: después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y le dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Y Jesús le dijo: imprudente,
estás molestando demasiado. Yo no tengo tiempo para gritones como tú, para gente majadera como tú. No me interesa yo caminar por las calles y que la gente me esté gritando. ¿Verdad que no dijo eso? Dice, ¿qué quieres que haga qué? Que haga por ti. ¿Qué está diciéndole a Jesús? ¿Qué le está diciendo Jesús al ciego? Tienes la oportunidad de ver en mí la bondad de Dios. Le preguntó, Rabí, quiero ver. Respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Mira lo que dice Juan capítulo 21, verso 15 al 19. Juan capítulo 21, verso 15 al 19. Pone en evidencia la clemencia del Señor, la clemencia de un Dios bueno. Dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Amar y querer es lo mismo. Si no me lo cree a mí, pregúnteselo a Dani Rivera. Amar y querer no es lo mismo. Ahora, note bien la clemencia. La clemencia aquí está evidente. Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él le dice, te quiero. Y a renglón seguido Jesús le asigna una tarea: apacienta mis corderos. Mira lo que dice más adelante, verso 16. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor. ¿Tú sabes qué? Te quiero. Cuida de mis ovejas. Mira el verso 17. Por tercera vez Jesús le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió por tercera vez que Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y Jesús le respondió, apacienta mis corderos. Óyeme, aquí está evidentemente claro la clemencia de Jesús. Alguien que está confesando, no puedo llegar al nivel que tú me pides. Ya me declaro culpable diciéndote que te fallé. Ya acepto mi culpa, aceptando que te negué. Ya confieso que no puedo llegar al nivel que tú esperas de mí. Pero aquí está la clemencia de Dios. Si Jesús hubiera sido Moisés Román, probablemente le hubiera dicho, sin vergüenza, después que te he ayudado, después que te he servido, después que te he dado tanto, después que he caminado contigo, hasta tu suegra te sanegra nunca. Mira cómo me tratas, me niegas, me abandonas, y ahora te pregunto que si me amas y frescamente me dices que me quieres. Lárgate de mi vista, no te quiero ver más. Pero la clemencia de Dios está en Jesús. Y la clemencia de Dios es evidente cuando la Escritura dice, la voluntad de Él es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué quieres conocer de Dios? ¿Una espalda? ¿O quieres saborear de Dios las cualidades eternas de Él? ¿Qué quieres conocer de Dios? ¿Un rostro? ¿Un brazo? ¿Una mano? ¿Una pierna? ¿O quieres mejor vivir la experiencia de saborear su bondad, de saborear su compasión, de saborear su clemencia? Mira lo que dice la palabra. Mateo capítulo 9 y verso 36. Mateo capítulo 9. Aquí está evidentemente la compasión de Dios manifestada en Jesús. Dice la Escritura, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Qué gran desafío. Hay gente que ve en Dios un elemento detrimental para la vida y para la raza humana.
Hay gente que ve en Dios un poder extraordinario atómico de destrucción. Sin embargo, Dios desea que veamos de Él su compasión. Jesús miró a la multitud y en lugar de decir, mira qué chorro de pecadores, en lugar de decir, mira cómo hay tanta gente para el infierno, en lugar de decir, mira cómo hay tanta gente para la perdición, dice la Escritura que mirando a la multitud tuvo compasión de ellos. ¿Sabe lo que significa compasión, verdad? Compasión significa un Dios que se identifica con el ser humano y hace solidaridad con él en medio de su dolor. Por eso el salmista dice, Él no nos paga conforme nos merecemos, Él nos paga conforme a su misericordia. Mire qué extraordinaria la compasión de Dios, que en lugar de condenar al hombre en el huerto del Edén eternamente y para siempre, simplemente le dijo, no te preocupes, aparecerá quien destruirá la agenda del infierno y quien te levantará a una nueva dimensión de vida. ¿Qué deseas hacer? ¿Pretender mirar la espalda de Dios? ¿O deseas conocer los atributos divinos? Cuando yo tenía 17 años de edad, tuve una de esas experiencias exquisitas. Yo no estaba orando, yo estaba intentando levantarme de la cama. Estaba escuchando la radio. En mi casa quien hacía el desayuno por las mañanas era mi papá. Y él tan pronto se levantaba, prendía WKBN. Y allí estaba Ramón S. Olivencia dando las noticias. Y yo estaba escuchando las noticias desde el cuarto. De repente, cuando miro hacia la parte del frente del cuarto, veo un personaje dentro de la habitación. Había llenado la habitación de luz. Desde luego yo tengo una hermana más pequeña. Y yo siempre me he vinculado con ella para que ella pueda tener aspiraciones espirituales como yo las tenía desde mi adolescencia. Así que cuando yo veo aquel personaje en mi habitación, yo empiezo a llamar a mi hermana y la llamo por su nombre varias veces. Mientras yo la llamaba por su nombre varias veces, el personaje que estaba en el cuarto ponía su mano en sus labios haciéndome señal de que guardara silencio. Pero a mí no me importaba la señal del personaje. Yo quería que mi hermana viniera y viera lo que yo estaba viendo. Desde luego, cuando mi hermana empezó a caminar por el pasillo, la escuché cuando dijo, ahí voy, Moisés. Y cuando entró al cuarto, el personaje con una sonrisa se despidió de mí y se fue. Yo no había dicho media palabra no había dicho, cuando mi hermana entró y dice, Moisés, esto está lleno aquí de una presencia tan agradable. ¿Qué ha pasado en el cuarto? Y yo le respondí a mi hermana y le dije, si hubieras estado aquí cuando yo te llamé, tú hubieras visto lo que yo estaba viendo en el cuarto. Pero esto no termina aquí. 5 años después, conversaba con un ministro de Yugoslavia. Le entregaba al ministro una ofrenda. Y luego de haberle entregado la ofrenda al ministro, él salió en su carro y unos minutos después regresó. Cuando regresó, yo me acerqué a él para preguntar si es que se había extraviado, si se había perdido, y me dice, no, vengo a darte un mensaje de parte del Señor. Le digo, ¿qué mensaje? Me dice, el ángel que apareció en tu cuarto cuando tenías 17 años va a volver a visitarte. Esta vez no llames a tu hermana.
ni llames a nadie. Él viene a hablar contigo. Y ahora sí que la vida se me complicó, porque yo no le había contado a ese hombre absolutamente nada. Y él me estaba hablando de una experiencia de 5 años atrás. Han pasado unos cuantos años de eso. Y sabe, no he tenido la experiencia. Pero si usted me preguntara a mí hoy, ¿te gustaría tenerla? ¿Sabe cuál sería mi respuesta? No me importa. No me importa. Si Dios quiere darla, Él es soberano para hacerlo. Pero no es mi aspiración. Mi sueño no es encontrarme con una experiencia de esta dimensión, por una sencilla razón, porque a través de las Escrituras yo he conocido lo excelso de Dios. A través de la Escritura yo he conocido algo mucho más extraordinario. A través de las Escrituras yo he conocido el amor de Dios. A través de la Escritura yo he conocido la bondad de Dios. A través de la Escritura yo he conocido la compasión de Dios. A través de la Escritura yo he conocido la gracia de Dios. La presencia de un ser espiritual en una habitación no producirá el efecto de lo que la palabra de Dios ha provocado en mi corazón con respecto a Dios y a su Cristo. ¿Sabe que en la Biblia hay un hombre que tuvo una experiencia mayor que la mía? ¿Y sabe qué concluyó este hombre diciendo? Se llama Pedro. Pedro tuvo una experiencia mayor que la mía, porque los ángeles fueron testigos del nacimiento de Jesús. Es decir, fueron testigos del Verbo cuando se hizo carne. Los pastores fueron testigos del Verbo cuando se hizo carne. Los magos de Oriente fueron testigos del Verbo cuando se hizo carne. Pero Pedro y Juan no. Pedro y Juan fueron testigos de la carne cuando se hizo Verbo. Ellos fueron testigos de la transfiguración y vieron a Jesús, no como lo vieron los magos de Oriente. Vieron a Jesús no como lo vieron los pastores de Jerusalén. Ellos vieron a Jesús como el Verbo. Imagínense que Juan dice, y nosotros vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero ¿sabe lo que dice él? Dice, la palabra más segura, la seguridad más excelsa, el conocimiento de Dios más excelso, no es el que se alcanza a través de una visión, sino el que se alcanza a través de una relación con la palabra y de una intimidad con el Eterno. Amén. Si hasta el día de hoy solo aspiras con ver a Dios en un cuarto, has perdido tu tiempo. Porque Dios desea que más que verlo en un cuarto, tú pruebes de su misericordia, tú pruebes de su gracia, tú pruebes de su amor, tú pruebes de su bondad, tú pruebes de su ternura. ¿Qué desafío implica esto para mí en la vida cristiana? ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros como cristianos? En Cristo no solo hemos visto a Dios, sino que tenemos una oportunidad mayor. En Cristo nosotros tenemos la oportunidad de imitarlo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué ver a aquel cuya presencia de gracia y facultad de gloria ha permitido que opere en mi interior por su Espíritu Santo? ¿A qué conclusión yo puedo llegar en esta noche, querido, con esta porción bíblica? No es lo mismo verlo que conocerlo. Y el desafío de la vida cristiana está implícito ahí. ¿Qué deseas? ¿Qué deseas de Dios? ¿Verlo o conocerlo? ¿Qué deseas de Dios?
¿Ver una espalda o conocer su bondad? ¿Ver un brazo o conocer su misericordia? ¿Sabe qué es lo triste de esto? Que cualquiera que vea a Dios probablemente se sube a un pináculo de soberbia y de arrogancia, y tal vez se crea mejor cristiano que tú y que yo, porque dice, no, yo tuve el privilegio de verlo. Y el muy tonto no se da cuenta que el privilegio tuyo es mayor, porque Dios no pretende que tú lo veas, Dios pretende que tú lo conozcas. Dios pretende que tu relación de intimidad te lleve a decir, como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pero no te ven en la dimensión física, te ven en la bondad, te ven en la gracia, te ven en la compasión, te ven en la clemencia. Óigame, todos los días, no hay un solo día de nuestra vida en que tú y yo no tengamos la oportunidad de ver los atributos de Dios eternos operando en favor de nosotros. Yo veo la misericordia de Dios todos los días. Yo veo la bondad de Dios todos los días. Óigame, yo no saco nada con irme a ver en una pantalla de un televisor a un gran artista. A la larga, lo único que hice fue verlo y él no me vio a mí. Pero cuando tengo la oportunidad de intimar con Dios y de conocer su gracia y de conocer su compasión y de conocer su misericordia, entonces yo estoy en la gran ventaja de la vida espiritual. Yo te desafío en esta noche. ¿Qué quieres conocer de Dios? ¿Un aspecto físico o las dimensiones eternas? El apóstol San Pablo concluye uno de sus pensamientos teológicos diciendo, a fin de que podamos conocer cuál es la altura, cuál es la anchura, cuál es la profundidad, cuál es la dimensión plena de todo su poder, de todo su conocimiento, de toda su gracia. Y ese es el desafío que como cristianos tú y yo tenemos. No caigamos en la trampa espiritualista de querer ver a Jesús. Vivamos mejor en la dimensión de poder conocerlo e intimar con Él. Vivamos en la postura del apóstol cuando dice, nadie me traiga cuentos, porque yo llevo en mi cuerpo, en mi experiencia de vida, las heridas del Señor Jesús. Cuando alguien solamente osa por hablar de que ha visto a Dios, cae en la trampa de ufanarse y cae en la trampa de la soberbia y de la arrogancia. Pero el que vive la experiencia de conocer a Dios, entonces descubre como el apóstol San Pablo y dice, por lo cual estoy seguro que nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Que Dios te bendiga en esta noche.